Pero muy buenos días sean para todos ustedes. Como cada mañana, hermanos, amigos, es un gran gusto para nosotros poder saludarles nuevamente y asimismo darles la más cordial de las bienvenidas a este que es su canal de la Iglesia Emmanuel, que es Dios con nosotros. Agradecemos a Dios que nos permite estar nuevamente con ustedes para poder compartirles un nuevo devocional. Y agradecemos grandemente ese tiempo que ustedes nos regalan y que están usando para vernos y escucharnos. Y puedo decirles que ese tiempo no es un tiempo mal invertido, porque el Señor nos trae su palabra y Él quiere que nosotros recibamos esa bendición a través de su palabra, y por esto le pedimos que nos provea con toda sabiduría y entendimiento por medio de su Espíritu Santo, para que nuestros corazones sean educados por este mensaje y asimismo podamos ser edificados en nuestras vidas. Así que, hermanos, vamos a comenzar con un nuevo devocional. En esta mañana estudiaremos el Salmo 69, el cual lo haremos en 3 partes porque está un poco largo, y haremos la reflexión sobre los versículos que van del 1 al 12. Este salmo tiene como título al músico principal, sobre lirios, Salmo de David. Así como el Salmo 45, este salmo también es sobre lirios. Y esta frase refiere la belleza de la composición de este salmo, porque en sí todos los salmos son cánticos y melodías compuestas para el Señor. En relación con esta planta, se dice que tiene un significado que se entiende como volver a la felicidad y que simboliza la castidad, la pureza, la felicidad. Y es una planta caracterizada por su aroma, y en contraste con esta descripción, recordaremos que en este bloque de los salmos, este habla también de la aflicción del cantor. En este salmo podemos ver que el cantor nos describe su sentimiento de dolor, que es tan profundo e intenso, que es como un grito desesperado que clama por rescate, y el alma del cantor se derrama por el gran dolor al sentirse abandonado. Ahora vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 3, en donde el cantor nos describe su sentir y dice de la siguiente manera: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han estado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar y mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios.
David, en muchas situaciones de su vida, tuvo la necesidad de hacer esta oración porque sentía que estaba a punto de ahogarse. Como lo dice en este salmo, porque las aguas han entrado hasta el alma. En ocasiones, hermanos, nosotros como humanos tenemos la sensación de que las cosas o los problemas se derrumban sobre nosotros como para ahogarnos, para aplastarnos, para oprimirnos, y nos encontramos con que no tenemos los medios para liberarnos de esa opresión. David decía: estoy hundido en cieno profundo. Esta situación por la que David estaba pasando no era nada comparado con las situaciones en las que él describe en otros salmos, pues él se regocijaba de ser puesto sobre una roca, como en el Salmo 40, versículo 2, por ejemplo. Y Jesús también sufrió esta situación cuando fue hundido en el cieno profundo del pecado de la humanidad. Jesús, en su condición de hombre, antes de ir a la cruz, se sintió entristecido y angustiado, como lo dicen las Escrituras en el libro de Mateo, capítulo 26, en el versículo 38. Y dice de la siguiente manera: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Así nosotros como humanos podemos sumirnos en diferentes tipos de cieno profundo, como el de la incredulidad, por ejemplo, como en el de las pruebas y las dificultades, como en el de la corrupción interior o el de la tentación y el de la opresión del mismo diablo. David sentía que sus energías se gastaban en su lloro y su clamor, tanto que dijo: cansado estoy de llamar, pues tenía la esperanza en Dios para que lo rescatara. Y en el versículo 4, David nos describe también ese gran problema que lo agobia. Y dice de la siguiente manera: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? En esta porción de la palabra, David explica realmente sus problemas. Vivía la gran presión de saber que habían muchas personas que lo odiaban sin ninguna causa. Tal vez pueda ser difícil de creer que un hombre como David, que era consagrado a Dios, pudiera resultar tan odiado, pero así es la naturaleza del hombre. Por difícil que esto parezca, también Jesús, antes de ser crucificado, lo padeció. Y esto lo podemos leer en el libro de Juan 15, versículo 25. Es que se refiere a esto,
Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Esto nos dice la palabra. Y entre tantos que lo odiaban, que planeaban su destrucción y que eran tan poderosos, podían lograrlo. Él así lo sentía. Y cuando un corazón se siente abrumado ante la injusticia, describe cuán pesado puede ser su carga. Anhela recibir ayuda y decirle a Dios cuánto necesita de su ayuda. En este sentido, aunque David no había participado en los ataques contra Saúl, le responsabilizaron a él de esos problemas. Y fue tratado como el culpable, y David dijo: ¿he de pagar lo que no robé? David confiesa su pecado delante de Dios porque no puede vivir con la desaprobación. Y así lo podemos ver en los versículos del 5 al 12, que nos dice de la siguiente manera: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan. Oh Dios de Israel, porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. Podemos ver que en la mayoría de los salmos, David a menudo declaraba su inocencia delante de Dios, comparado con sus adversarios. Sin embargo, aquí él confiesa sus pecados y sus faltas al Señor y recurre a la gran misericordia de Dios y le dice: y mis pecados no te son ocultos, porque él sabe que Dios conoce todos sus pecados y sus faltas, y se sentía preocupado por lo que pudiera causarle al pueblo de Dios. Y se sentía también avergonzado por esto, y le causaba un gran dolor. Por eso, la oración de los cristianos, más aún si es un ministro de Dios, debe evitar ofender a los demás hermanos, mucho menos a la iglesia en sí. David siempre enaltecía el nombre del Señor, llamándolo de diferentes maneras: oh Señor Jehová de los ejércitos, porque Él es el Señor del universo. Él es Adonai, el Señor del pacto, Jehová, Yahvé.
el guerrero divino de los ejércitos, Sebaot. Pero aquí David, sin contar todos sus problemas que le aquejaban debido a sus pecados, también tenía el problema con sus hermanos. La relación con sus hermanos no era la mejor. Ellos lo rechazaban y lo trataban como a un desconocido, y aún era rechazado y criticado por su celo por Dios y por su casa, porque tenía el deseo de construir un templo para Dios. Lo que no le fue posible que construyera, pues su hijo Salomón fue quien pudo hacerlo. Así que, hermanos, en este pequeño devocional podemos ver cómo una persona puede sufrir tanto dolor, tanta vergüenza, tanto desasosiego, y buscar esa misericordia que Dios tiene cada día, porque dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces, David buscaba esto en el Señor para que él fuera liberado de esas preocupaciones y de esos problemas. Entonces, hermanos, así como David nos ha enseñado cuál es el camino para poder ser liberados de nuestras situaciones de dificultad, de problema, es llamando al Señor de la manera en que nosotros podamos sentir que llegamos a su presencia para poder tener esa libertad de confesar nuestras faltas y nuestros pecados para poder recibir esa gran bendición que el Señor tiene para nosotros. Y con esto, hermanos, damos conclusión a la primera parte de esta reflexión del Salmo 69. No sin antes invitarles a que compartan este devocional, porque de esa manera podemos ayudar a otros que no conocen de la palabra y que ellos puedan acercarse o tal vez resolver algún problema o situación difícil que ellos tengan en su vida. Así que, hermanos, si no te has suscrito a este canal, hazlo en este momento y así podrás compartir también estos devocionales con tus amistades, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo, y que este devocional pueda cumplir su cometido, que es el de bendecir la vida de una persona por medio de la palabra de Jesucristo. Y así es, hermanos, damos gracias al Señor por sus vidas, porque este tiempo que han invertido para escucharnos es tan valioso para nosotros, porque así ustedes contribuyen a que nuestro trabajo pueda ser más gratificante y podamos continuar en este trabajo que el Señor nos ha encomendado. Gracias le damos a Dios y les bendecimos grandemente en su vida, esperando su presencia en un próximo devocional. Hasta pronto.